Salió maligno en el colon. El colon que tiene está en la cavidad. Sin embargo, el recto hay músculo, la base, el periné, ¿verdad? Entonces el tumor infiltra y puede haber márgenes comprometidos. Aparte que en este hay que sacar el recto, hay que sacar el ano, ¿verdad? Hay que hacer toda una reseguida. El paciente ya de por vida utiliza la colostomía, una bolsita, ¿verdad? Cirugía de Miles se llama, cirugía de Miles. Es la cirugía en donde se saca el... Bueno, entonces nosotros en el recto el patólogo va a informar margen quirúrgico comprometido. Si dice que está comprometido, se puede volver a operar y sacar eso, o quimio y radioterapia, tratar de eliminar ese tumor. Acá hace un papel muy importante la cirugía, muy importante. La semana pasada tuvimos un cáncer de recto y acá está la vejiga, ¿verdad? Y este agarra toda la vejiga, ¿verdad? Vejiga, próstata, todo, se pelota, ¿verdad? Se lo operó, se le sacó y los márgenes estaban comprometidos, ¿verdad? Era momento para... Diseminación por proximidad. Sí, por contigüidad, proximidad. ¿Saben? Y mal pronóstico, no sé. Eso fue la semana antepasada. Okay. Bueno, y para terminar, vamos a ver lo que es la enfermedad inflamatoria de colon. La parte neoplásica ya tenemos una idea bien vaga. Bueno, entre la enfermedad de colon existen dos patologías, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Estos no son neoplásicos, no es una neoplasia. Esta es la principal diferencia entre ambos. La enfermedad de Crohn agarra todo el intestino, todo puede agarrar desde la boca hasta el ano. Colitis ulcerosa solamente el colon, por eso se llama colitis. ¿Verdad? Colitis. Bueno, la enfermedad de Crohn es segmentaria. ¿Qué significa que es segmentaria? Pongamos que este es el colon. Bueno, la enfermedad de Crohn puede haber acá, puede haber acá, puede haber acá, así por segmentos. Sin embargo, la colitis ulcerosa es continua. Si yo tengo acá, va a alterar así. No es saltatoria, solamente en el colon y va creciendo. Sin embargo, un poco acá, un poco acá, un poco acá, un poco acá, así. Esa es la diferencia. Entonces, sí, yo le voy a preguntar por lo menos una diferencia entre colitis y Crohn. Entonces, el Crohn es segmentaria y la colitis es continua. El Crohn es transmural. La palabra transmural significa que atraviesa toda la pared. Sin embargo, la colitis está solamente en la mucosa y en la submucosa, ¿verdad? La enfermedad de Crohn tiene una pared muy engrosada, es gruesa, tiene una pared fina. La enfermedad de Crohn da estenosis, se obstruye. Este no. La enfermedad de Crohn puede llegar a la serosa. La colitis nunca, porque se queda hasta la mucosa nomás, ¿verdad? Y la enfermedad de Crohn tiene una luz chica, no dilatada. Sin embargo, es una luz dilatada. Ese es macroscópicamente. Y a la microscopía, la enfermedad de Crohn tiene granulomas. Granulomas, ¿qué células tiene que haber? Células gigantes. ¿Está? La colitis no tiene granuloma. Después le aplica lo que es pseudopólipo. Este tiene la enfermedad de Crohn tiene muchos linfocitos y no tiene pus. La colitis ulcerosa sí tiene pus, pero no tiene linfocitos. Esto está todo en el libro. Ustedes sí se van a estudiar. Como le digo, ustedes están en la clase para aprender, para saber lo que existe nomás. Yo no les puedo meter en la cabeza. Entonces, si ustedes no aprenden, ya no es tanto mi problema, ¿verdad? Ustedes tienen que leer, ya sabemos que la colitis y la enfermedad de Crohn tienen diferencias macroscópicas y microscópicas. Y ahora me voy a estudiar cuál es cuál, ¿verdad?
Bueno. En la clínica, lo que es importante acá es que la colitis tiene un potencial maligno. Puede malignizarse, ¿verdad? La colitis ulcerosa puede llevar a un cáncer. La enfermedad de Crohn no está relacionada con cáncer. ¿Está bien? Bueno, así rápidamente nomás eso. Miren, hay muchos linfocitos, ¿ven? ¿Ven? Folículos linfoides. ¿En qué tengo que pensar acá? ¿Crohn o colitis? ¿Cuál es? Acá, ¿ven? Reacción linfoide, ¿ven? Enfermedad de Crohn, muy bien. Y células gigantes, tipo cuerpo extraño. Esa es característica del Crohn. ¿Verdad? Ese granuloma. Un granuloma, ¿verdad? Pero no, quiero mostrar la colitis. Bueno, voy a poner por eso. Acá hay unas células gigantes, ¿eh? Y muchos linfocitos. Esa es generalmente la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, a ver, ¿ven? Forma así pequeños pólipos. Y a ver, creo que vean acá. La luz tiene muchos granulomas. A ver. Ahí está. Pero muchos neutrófilos, ¿ven? ¿Se acuerdan que les dije la colitis ulcerosa tiene muchos neutrófilos? Esa es la característica. ¿Y qué les parece que hay acá? Si me dicen, ahí mismo termina la clase. ¿Se termina la clase? Sí. ¿Qué les parece? Esta es una colitis ulcerosa por dos motivos. Si yo miro yo puedo sacar una colitis ulcerosa por dos motivos. Uno, por la presencia de neutrófilos, ¿verdad? Muchos neutrófilos, todos esos son neutrófilos. Muy bien. ¿Y cuál de los que me llama la atención? ¿Por qué yo digo que es colitis ulcerosa? ¿Cuál es la otra característica de la colitis ulcerosa? Clínicamente. Que era limitado. Muy bien, vamos a empezar por eso. Puede llevar a cáncer, ¿verdad? Puede ser neoplásico. ¿Qué estoy viendo yo acá? Es un colon. ¿Hay célula caliciforme? ¿Estoy viendo alguna célula caliciforme acá? No, esto es una displasia. O sea que esta es una lesión premaligna. Entonces, Crohn nunca va a dar displasia. ¿Verdad? Entonces, por dos cosas de colitis: por la presencia de neutrófilos y por la presencia de displasia. ¿Está bien? Entonces, para esta patología yo quiero que ustedes sepan, que estudien bien. ¿Puede prender la luz? Para esta patología quiero que ustedes estudien bien la diferencia entre Crohn y colitis. Hay un cuadro en la parte teórica le explica súper bien, ¿verdad? Le dice las causas y eso, ¿verdad? Entonces yo creo que estudien bien la parte de la diferencia entre ambos, entre colitis y enfermedad de Crohn. Y en estómago quiero que sepan bien el difuso, quiero que sepan bien el intestinal, cuál es pacientes jóvenes, el avanzado, incipiente, Lauren. Todo eso quiero que ustedes manejen. Yo creo que ustedes sepan más lo que les va a servir bien, ¿verdad? ¿Qué más entra en el examen aparte de esto? Hígado. Hígado que vimos la vez pasada. Páncreas. No, digo pancreatitis. No, páncreas no entra. Páncreas no entra. Hígado, esófago, intestino y Estómago. tiroides. Estómago. Esa es la parte glandular. Hígado y tiroides. Hígado, tiroides y... No es tan largo como el segundo parcial. El segundo es mucho más. Muito mais fácil. Y es más porque ya es más clínico. Muchas cosas que ustedes ya no. Bueno, estudien grande. También ustedes que vienen a mi clase, ¿sí? Nosotros, profesor, siempre venimos. Siempre. Van a tener su recompensa como 20 años si les falta más tiempo. Esse PowerPoint lo tenemos, ¿verdad? Creo que no, yo le voy a pasar. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algo que quieran aportar? Que não estão bem Sí, as notas mais altas. Não sei quem foi. Muy importante, hay que estudiar. Carla. Yo siempre digo que estudiar para la vida. ¿Habrán estudiado? Sí, pois é.